Muy buenas tardes. Subidón hoy en los precios del petróleo por el recorte sorpresa del fin de semana. Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la OPEP Plus han anunciado nuevos recortes de crudo de alrededor de 1,16 millones de barriles diarios. El anuncio ha sido toda una sorpresa y los expertos temen por las consecuencias que puede tener esto en los precios del crudo. Por su parte, la reacción de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Ya ha dicho que es algo desaconsejable, pero ¿qué implicaciones puede tener ese recorte en los precios del crudo? Bueno, lo cierto es que los principales bancos de inversión ya están haciendo sus cálculos. Por ejemplo, Bank of America asegura que por cada millón de barriles diarios que se recortan de la producción, el precio del barril sube en $25. Se lo contamos enseguida. India y Rusia llegan a un acuerdo para abandonar el Brent como precio de referencia en el crudo. Ahora van a usar el precio del petróleo de Dubái, centrado en Asia. Así se desprende de su último acuerdo para suministrar petróleo ruso. La decisión la han tomado Indian Oil Corporation y Rosneft. Ambas referencias, el Brent y el petróleo de Dubái, se expresan en dólares y son fijadas por la agencia S&P Platts, una unidad de la estadounidense S&P Global Inc., pero el Brent es utilizado sobre todo por las grandes petroleras y los operadores europeos. Enseguida les ampliamos más esta noticia. Bueno, ya tenemos noticias del globo espía chino. ¿Qué pudo captar China con el globo espía que recorrió el territorio de Estados Unidos hace unas semanas? NBC News asegura que se trata de aquello que ya se rumoreaba. Dicen que el globo espía chino pudo recopilar inteligencia de varias localizaciones militares estadounidenses sensibles, y todo a pesar de los esfuerzos de la administración Biden para impedir que lo hiciera. Aseguran que China pudo controlar el globo para que pudiera hacer múltiples pases sobre algunos de los sitios, a veces sobrevolando incluso en formaciones de 8, y transmitir esa información recopilada a Pekín en tiempo real. Suiza abre una investigación sobre la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Hoy un periódico suizo ha asegurado que la fusión puede resultar en la reducción de hasta el 30% de la fuerza laboral. Hasta 11.000 empleados van a ser despedidos en Suiza y otros 25.000 en todo el mundo, según el periódico. Y es que ambos bancos juntos empleaban a casi 125.000 personas a finales de 2020, aproximadamente el 30% de ellos en el país de origen. Muy buenas tardes. Como no, este informativo no podía comenzar de otra manera que mirando a lo que está pasando en los precios del petróleo. Subidón hoy en el precio del crudo por el recorte sorpresa del fin de semana. Muy buenas tardes. Arabia Saudí y otros productores de crudo de la OPEP Plus también han anunciado, lo hicieron ayer, nuevos recortes de crudo de alrededor de 1,16 millones de barriles al día. El anuncio fue toda una sorpresa y los expertos temen por las consecuencias que pudiera tener en el precio del petróleo. Por su parte, la reacción de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Ya ha dicho que es algo desaconsejable. Como no, al final Estados Unidos también es uno de los compradores de ese petróleo. La cuestión es que la OPEP ya estaba recortando crudo antes de hacer todo esto, de hacer este anuncio. Así que ahora el total de recortes de la OPEP asciende a 3,66 millones de barriles diarios según cálculos de Reuters. Eso equivale al 3,7% de la demanda mundial. La noticia llegaba ayer, justo un día antes de la reunión virtual que hoy se celebra en el panel ministerial de la OPEP Plus, que incluye a Arabia Saudí y a Rusia, y que se espera que vaya a mantener esos recortes de 2 millones de barriles diarios vigentes desde, hasta finales de este año 2023. Pero ¿qué implicaciones puede tener ese recorte de petróleo en los precios del crudo? Bueno, lo cierto es que los principales bancos de inversión ya están haciendo sus cálculos. Por ejemplo, Bank of America asegura que por cada millón de barriles diarios que se recorta la producción de crudo, el precio del barril sube en $25. José Antonio Bittner. Muy buenos días. Morgan, Citi, Bank of America, todos tienen monotemática esta mañana. Precio del petróleo después del movimiento de la OPEP. Dice Bank of America: el movimiento por cada millón de barriles diarios de petróleo que ponga la OPEP de recorte encima de la mesa será entre 20 y 25 dólares. Dice Goldman Sachs: este cambio es un cambio profundo de modelo.
lo que está planteando ahora mismo Goldman Sachs es que la OPEP habría cambiado el modelo de atacar esa reducción del precio del petróleo siendo constante, data, en plan bancos centrales, de tal manera que a partir de ahora, dice Goldman Sachs, vamos a ver una OPEP diferente que va a ajustarse a ver cómo defiende el precio del petróleo, sobre todo con la mirada puesta en el movimiento que Arabia Saudí le está diciendo al mundo que no quiere quedar en las garras de Estados Unidos a la hora de ver ese precio del petróleo. Ojo, porque el otro gran comentario de la mañana está en el entorno de los análisis de Citigroup, que dice que estaría la OPEP intentando cortocircuitar la economía global, llevando el precio del petróleo ahora en torno de los $100 y volver a asustar al conjunto de la economía global, viendo si lo puede llevar incluso por encima con otra reducción de 1 millón de barriles diarios de petróleo, que nos llevaría a máximos de marzo, abril, mayo del año pasado, donde ese precio del petróleo se disparó en torno de los $130. Dice, si finalmente la OPEP juega data, momento a momento, y Estados Unidos no reacciona, la opción de la OPEP sería de otro recorte de 1 millón de barriles de petróleo, parecido al de los más de medio millón que puso Rusia en las últimas semanas para marzo y que ha continuado en el mes de abril. Y ojo, porque ese movimiento nos dejaría con una variable que ahora mismo teníamos prácticamente descartada, el precio del petróleo por las nubes. Cortocircuito, $20-25 por cada millón de reducción de barriles diarios de petróleo, y una fotografía en la que la gran banca privada en todo el mundo está anunciando un cambio de modelo de la OPEP. Ahora van a actuar partido a partido, modelo Simeone, modelo bancos centrales. Sí, el precio del petróleo cae a los estándares, al rango, como hemos visto, entre 70 y 80, a partir de ahí actuar. Vamos a ver si ese rango también entre 90 y 100 lo puede aplicar la OPEP. Por ahora, subidas muy fuertes en el petróleo han llegado a estar en el 8%. Bueno, parece que ese 8% ha quedado un poquito más en el pasado. Ahora tenemos subidas del 6,5% para el West Texas, $80,63 el barril. Y por otra parte, si miramos a la referencia en Europa, las subidas son del 6,5%, $85,08 el barril de referencia en Europa. Y si los precios del crudo reaccionan al alza en el mercado, a ese recorte sorpresa de la OPEP, la alerta llega también directamente a las gasolineras. Se podría traducir en subida de precios de los carburantes y, lógicamente, también en un recrudecimiento de la inflación. ¿Cómo está ahora el precio de la gasolina en nuestras gasolineras? Bueno, se lo cuenta Raquel Rero. Si la OPEP recorta su producción de petróleo y los precios del crudo suben en el mercado, lo que empresas y familias están temiendo ya es un aumento en el precio de los carburantes, además de un aumento de las presiones inflacionistas ligadas al sector energético. En el caso español, el anuncio coincide con el fin de la prórroga de los descuentos al combustible. Han pasado varios meses desde que terminara el descuento general de 20 céntimos por litro de carburante, una ayuda que permitía reducir el gasto de llenar el depósito y que, sin embargo, ha recibido críticas importantes. Numerosos economistas y el propio Banco de España han explicado que las ayudas deben dirigirse teniendo en cuenta niveles de renta. Ayudas generalizadas, como el descuento de los 20 céntimos, han beneficiado a los hogares con rentas más altas. El organismo estima que el descuento de 20 céntimos por litro propició que la inflación soportada por los hogares de mayor renta se redujera en 0,6 puntos porcentuales, mientras que para los hogares de rentas bajas ese recorte es menor, de 0,35 puntos porcentuales. Desde el 1 de enero el descuento se ha mantenido vigente solo para el transporte profesional. A partir del 1 de abril el descuento ha pasado de 20 céntimos a 10 céntimos y esta medida durará hasta el 30 de junio. Esa reducción del descuento se decidió por la evolución favorable de los precios de los carburantes, una tendencia que podría cambiar ahora con el recorte de producción de la OPEP. Hoy el precio medio del litro de gasolina sin plomo 95 es de 1,639 euros el litro y el del gasóleo A es de 1,530 euros el litro de media. Estos precios están lejos del máximo histórico y de momento parece que el diésel seguirá más barato que la gasolina durante las próximas semanas, como ha sido habitual en los últimos años y frente al salto que dio el año pasado. En este contexto y con la nueva incertidumbre por el recorte de la OPEP, las gasolineras han estado librando una guerra de precios con el objetivo de atraer nuevos clientes con nuevas rebajas que sustituyan a la extinta ayuda del gobierno. Ahora están lanzando otro tipo de promociones para seguir ganando clientes.
En estos instantes resulta muy complicado realizar previsiones de lo que puede suceder con el precio de los carburantes, debido a un mercado con muchas oscilaciones y que también permanece pendiente de lo que ocurra en Ucrania. Lo que sí sabemos es que la eliminación con carácter general del descuento de 20 céntimos por litro de carburante ha encarecido la gasolina más de un 17% y el gasóleo casi un 6% si se comparan con los datos de comienzos de año que todavía recogían el impacto de la medida. Si hay más recortes en la producción de crudo, todo hace prever que los precios del combustible seguirán subiendo. Bueno, las consecuencias del recorte de producción ya están llegando a las refinerías de crudo también en Asia, que ya saben ustedes son de las que más están comprando a países como Rusia. Ahora se están preparando para diversificar las compras en el mercado al contado si también es necesario. Y es que la impactante decisión de Arabia Saudí y de algunos de sus socios se ha producido justo antes de la publicación de los precios de venta oficiales de Saudi Arabian Oil Corporation para las ventas de crudo de mayo. Los compradores a plazo del crudo saudí se han mostrado preocupados sobre su capacidad para obtener el volumen y el tipo de petróleo que quieren de Saudi Aramco, de la petrolera estatal de Arabia Saudí, el próximo mes tras el anuncio de esa reducción de 500.000 barriles diarios por parte del reino saudí. De hecho, algunas refinerías chinas están empezando a considerar compras puntuales de proveedores que incluyen Latinoamérica, Estados Unidos y África Occidental para compensar el déficit en el caso de que los barriles de Saudi Aramco y otros productores se vuelvan demasiado caros. Así que ahí tienen algunas de las principales consecuencias que está teniendo ya, en este caso en Asia, en refinerías de Asia, de esta noticia del recorte de producción de barriles de algunos países de la OPEP, entre ellos Arabia Saudí. India y Rusia han llegado a un acuerdo para abandonar al Brent como precio de referencia en el petróleo. Ya saben, es el precio de referencia aquí en Europa. ¿Qué van a utilizar, por lo tanto, ahora? Van a usar el precio del petróleo de Dubái, centrado en Asia. Bueno, ya saben ustedes que Rusia e India están haciendo mucho comercio de crudo, concretamente de venta de crudo ruso a India. Y esta noticia, la noticia de que en un acuerdo, pues bueno, han decidido eliminar la referencia del Brent y utilizar ahora la del petróleo de Dubái, se ha conocido en el acuerdo, en el último que se ha producido entre ambos países, una decisión que han tomado Indian Oil Corporation y Rosneft, la rusa. Ambas referencias, por cierto, el Brent y el petróleo de Dubái, se expresan en dólares y son fijadas por la agencia S&P Platts, una unidad de la estadounidense S&P Global Inc., pero el Brent ya saben que es utilizado sobre todo por las grandes petroleras y los operadores europeos, mientras que la referencia de petróleo de Dubái está muy influenciada por el comercio de petróleo asiático y también de Oriente Medio. El consejero delegado de Rosneft ya ha dicho, lo dijo en febrero, que el precio del petróleo ruso se determinaría fuera de Europa, puesto que Asia se ha convertido en el mayor comprador de crudo de Rusia desde que Occidente impuso sanciones cada vez más severas a la exportación. En virtud del nuevo acuerdo, Rosneft va a casi duplicar las ventas de petróleo a Indian Oil Corporation. Y por cierto, hablamos también de otras cuestiones geopolíticas. Sorpresón en la ONU. A pesar de la invasión de Ucrania, Rusia ha sido designada para ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque la noticia genere sorpresa, lo cierto es que es parte de la rotación de países que forman ese organismo, el del Consejo de Seguridad. La última vez que Rusia ocupó la presidencia fue en febrero del año pasado, precisamente el mes en que invadió a Ucrania. Durante el mes de abril va a presidir el órgano de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y también la delegación rusa va a ser la encargada de gestionar la agenda de trabajo y de presidir las reuniones. A Ucrania no le hace gracia ver a Rusia al frente del órgano más importante de la ONU. Su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha dicho que esto supone un mal chiste. En general, el resto de potencias consideran que no se debe poner en peligro el trabajo del organismo y restan importancia a la figura de la presidencia. Y mientras tanto, en Rusia, ¿qué está ocurriendo? Pues el país estaría confiscando los pasaportes de los altos funcionarios y también de ejecutivos de empresas estatales para evitar viajes al extranjero y posibles deserciones. Según publica el diario Financial Times, ese endurecimiento de las restricciones se extiende mientras la paranoia por las filtraciones y las deserciones también se amplía por el gobierno del presidente Putin. Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas. Rusia está confiscando los pasaportes de los altos funcionarios y de los ejecutivos de altas empresas para evitar sus viajes al extranjero y posibles deserciones. Según publica Financial Times, el endurecimiento de estas restricciones se extiende mientras ese miedo, esa paranoia por las filtraciones y las deserciones
se extiende por el gobierno del presidente Vladimir Putin. Más allá del análisis del diario británico, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sí ha confirmado al diario Financial Times que las reglas para salir de Rusia se han endurecido para los trabajadores de áreas sensibles. Y lo ha hecho desde que arrancase lo que desde Moscú se bautizó como esa operación especial, esa invasión de Ucrania en febrero del año pasado. Así ha apuntado que en algunos puntos se formalizan y otras dependen de una decisión específica esas posibles salidas al extranjero. El artículo de Financial Times afirma que desde el inicio de la invasión de Ucrania se ha vuelto más difícil para todo este personal, esos funcionarios de alto rango, los miembros actuales y anteriores de la dirección de las empresas estatales, salir al exterior y realizar viajes largos. Y en algunos casos incluso sus pasaportes están siendo confiscados por representantes de seguridad. De hecho, hace hincapié el diario en que, si bien desde la época soviética los funcionarios rusos con acceso a secretos de Estado de nivel medio han estado obligados a dejar sus pasaportes en un lugar seguro por parte de un departamento especial integrado en sus ministerios y empresas, de momento parecía que los servicios de seguridad de Rusia rara vez hacían cumplir las reglas, cosa que ahora está cambiando. Gracias, Eva. Y bueno, ya tenemos noticias también del globo espía chino. Recuerden, ese artefacto que sobrevoló parte del territorio de Estados Unidos y que, desde luego, que puso a Estados Unidos, al gobierno de Biden, en alerta por lo que podía estar captando. Por lo tanto, ahora la pregunta que nos hacemos semanas después de que esto hubiera ocurrido es: ¿qué pudo captar China con el globo espía que recorrió el territorio de Estados Unidos hace unas semanas? Y ahora parece que ya tenemos confirmación. NBC News asegura que se trata de aquello que ya se rumoreaba. Dicen que el globo espía chino pudo recopilar inteligencia de varias localizaciones militares estadounidenses sensibles a pesar de los esfuerzos de la administración Biden para impedir que lo hiciera. Aseguran que China pudo controlar el globo para que pudiera hacer múltiples pasos sobre algunos de los sitios, a veces volando en formaciones de 8, y transmitir también la información recopilada a Pekín en tiempo real. La inteligencia que recopiló China provino principalmente de señales electrónicas que pueden captarse de los sistemas de armas o incluir comunicaciones del personal de la base en lugar de imágenes, según las fuentes de NBC News. Las fuentes dijeron que China podría haber recopilado mucha más inteligencia de esas localizaciones sensibles si no fuera por los esfuerzos de la administración Biden para moverse alrededor de objetivos potenciales y oscurecer la capacidad del globo para captar señales electrónicas, impidiendo que transmitan o emitan señales estas localizaciones. Bueno, y hoy hemos tenido lo que muchos podrían considerar una nueva provocación de Rusia a Occidente. Ahora el país de Putin va a mover sus armas nucleares tácticas cerca de las fronteras occidentales de Bielorrusia, según el enviado ruso a Minsk. Así las va a colocar en el umbral de la OTAN en un movimiento que probablemente va a intensificar todavía más el enfrentamiento de Moscú con Occidente. El enviado ruso no ha especificado dónde se van a colocar esas armas, pero ha confirmado que se va a completar una instalación de almacenamiento según lo ordenado por Putin para el día 1 de julio y que después se va a trasladar al oeste de Bielorrusia. El país, ya saben, limita al norte con Lituania y con Letonia y al oeste con Polonia, es decir, toda la parte del flanco oriental de la OTAN que se ha reforzado con tropas adicionales y también con equipamiento militar de la Alianza Atlántica. Y hoy ha hablado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Lo ha hecho justo un día antes de que se comience ya, de que dé comienzo esa reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN. Ha asegurado hoy que a pesar de la retórica amenazante de Rusia de que va a trasladar armas nucleares a Bielorrusia, no hay señales de que lo esté haciendo y cree que busca intimidar. Además, también ha confirmado que desde mañana Finlandia va a ser un miembro más de la OTAN, el miembro número 31, mientras que Suecia todavía necesita el visto bueno de algunos miembros de esa alianza. Escuchamos lo que ha dicho hoy Stoltenberg. This will happen tomorrow because now all 30 allies have ratified Finland's accession protocol, meaning that the only thing that remains is what will take place tomorrow, and that is that Turkey, which was the last ally to ratify Finland's accession papers. So this is really an historic day. It's a great day for the alliance, and it's a great honor
to be able to welcome Finland as a full-fledged member of the alliance. Bueno, Stoltenberg también, por cierto, ha defendido la necesidad de seguir apoyando militarmente a Ucrania para garantizar su integridad en medio de esta guerra. Escuchamos también esas declaraciones. I think we need to, in a way, understand that there is an urgent need to support Ukraine with lethal support weapons, as allies and partners have done for a long time. And then also with urgent non-lethal support. But at the same time, we need also a more long-term perspective. That's the reason why I expect the foreign ministers, when they meet tomorrow and the day after tomorrow, to start to agree on a more long-term partnership where we can look into how we can help Ukraine not only with the immediate need to defend themselves against Russia's brutal war of aggression, but also to move closer to NATO. Bueno, esta semana quien se reúne con Xi Jinping después de la reunión de la semana pasada con Pedro Sánchez, esta vez es Emmanuel Macron. El presidente francés va a intentar convencer a su homólogo chino de que cambie su postura sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y al mismo tiempo también va a aclarar una delicada relación comercial que se ha visto cada vez más envuelta en la polémica. Según el gobierno de Francia, China es el único país que puede cambiar las reglas del juego en el conflicto por la influencia que tiene en Rusia. Así que veremos finalmente cómo acaba ese viaje, teniendo en cuenta que, bueno, por la parte española tampoco hay demasiada información sobre lo que pudieron hablar el presidente español y también Xi Jinping respecto a la paz, a ese plan de paz de China en Ucrania. Y bueno, en la jornada de hoy también hemos conocido que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también va a visitar China y lo va a hacer del 5 al 7 de abril. Es decir, de cara a finales de la semana. Lo ha dicho hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, así que veremos, porque recuerden que la semana anterior tuvimos a von der Leyen hablando de cuáles eran las condiciones de Europa para poder establecer y reforzar las relaciones comerciales con China. Ya dijo que ello dependería de la relación que fuera a tener Xi Jinping, el presidente chino, con Vladimir Putin. Decía que de eso iba a depender la relación comercial que tuviera Europa y China. Así que veremos con la dureza con la que se dirige Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a Xi Jinping estos días. Y hoy hablamos también de otra visita, la del vicecanciller alemán Robert Habeck en Ucrania. Se trata de una visita sorpresa y es su primer viaje al país desde el estallido de la guerra. En la agenda figura la reconstrucción de Ucrania y también la cooperación en el sector energético, según la revista Spiegel, que es la que lo cuenta en el día de hoy. Un portavoz del ministerio ha confirmado esa visita, diciendo que Habeck ha llegado a Kiev a primera hora de este lunes. La visita es crucial, teniendo en cuenta las críticas iniciales a Alemania por la reticencia que tuvo el país en un primer momento a suministrar armas a Ucrania, armas sobre todo de armamento pesado. Pese a eso, el gobierno de Olaf Scholz se ha convertido ahora en uno de los principales apoyos militares del país y recientemente ha proporcionado a Kiev 18 tanques de combate Leopard 2, considerados unas de las armas más potentes del arsenal occidental. Hablamos ahora del mundo financiero y, por supuesto, de lo ocurrido en el sector bancario. Suiza ahora ha abierto una investigación sobre la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Hoy, además, un periódico suizo ha asegurado que la fusión puede resultar en la reducción de hasta el 30% de la fuerza laboral. Hasta 11.000 empleados van a ser despedidos en Suiza, según este periódico, y otros 25.000 en todo el mundo. Y es que ambos bancos juntos empleaban a casi 125.000 personas a finales de 2022. Esto es aproximadamente el 30% de ellos en el país de origen. Mientras tanto, la oficina del fiscal general de Suiza ha dicho por separado que está trabajando para identificar posibles delitos relacionados con la adquisición. No ha especificado nada más respecto a qué está buscando. El principal fiscal federal ha ordenado a las autoridades nacionales y regionales que investiguen el caso, así que estaremos pendientes para ver cuál puede ser el resultado de esa investigación sobre la compra de Credit Suisse por parte de UBS, ya saben, por unos 3.000 millones de francos suizos. Y hoy hablamos de otras cuestiones, de Alemania, porque ha prohibido auditar por 2 años a EY por el escándalo de Wirecard. EY, ya saben, la consultora Ernst & Young. Según publica el diario Handelsblatt,
La decisión del organismo de control contable extiende la prohibición de realizar nuevas auditorías para empresas de interés público durante 2 años, así como una multa además de 500.000 euros. Se espera que el regulador haga público el comunicado oficial sobre esta decisión este mismo lunes. Así que vamos a estar muy pendientes a esta noticia. Enseguida les vamos a dar una pieza que ha preparado nuestra compañera Eva Villanueva sobre el tema, porque, como les decimos, Alemania ha prohibido auditar por 2 años a Ernst & Young. Así que en cuanto tengamos esa pieza, les contamos exactamente qué es lo que ha dicho Alemania y por qué prohíbe hacerlo. Ya saben que al final fue la auditora de Wirecard, esa compañía que al final acabó cayendo por los escándalos que, bueno, pues de las que había sido protagonista. Hoy seguimos hablando de otras cuestiones. Vamos con lo que está sucediendo en China y con el misterio en torno a China Renaissance Holdings, ese banco fundado por el conocido banquero chino que ha desaparecido misteriosamente y que lo hizo a mediados de febrero, antes de que se revelase que estaba cooperando en una investigación de las autoridades del país asiático. Hoy hemos conocido que ese banco ha suspendido su cotización en la bolsa de Hong Kong. En un comunicado remitido al citado parqué, la firma ha explicado que no van a poder presentar a tiempo sus resultados auditados del ejercicio 2022 porque, bueno, debido precisamente a que los auditores no han podido contactar todavía con el banquero desaparecido para aclarar lo sucedido y conocer si esta investigación podría dar lugar a procedimientos adicionales. Procedimientos de control de las cuentas. El banco de inversión, por cierto, ha caído en bolsa un 27% desde que se conoció la desaparición del banquero y ahora va a mantener su cotización suspendida hasta que pueda presentar los resultados auditados de 2022, aunque su junta no ha especificado una fecha todavía para la publicación de esas cuentas. La compañía ha dicho que las cuestiones por las que el ejecutivo no está disponible todavía están sin resolver. Bueno, y Tesla hoy también es protagonista. Enseguida veremos cómo abre la sesión en Wall Street y cómo lo hace la acción de esta compañía, porque ha conseguido un récord de entregas de vehículos en el tercer trimestre y bate las expectativas de Wall Street. Sin embargo, el número se queda, eso sí, por debajo de la tasa de crecimiento del 52% que había proyectado el consejero delegado Elon Musk a principios de este año. Las entregas de Tesla han subido un 36% respecto a las de hace un año. La compañía ha entregado 422.875 vehículos. Esto es una cifra récord para el fabricante de automóviles. Respecto a modelos concretos, Tesla, por ejemplo, ha entregado un 6% más de sus vehículos Model 3, Model Y en los primeros 3 meses de este año, más que en el trimestre anterior, pero el número de entregas de sus vehículos más caros, los modelos X y el S, se ha desplomado un 38%. Además, el fabricante ha producido más coches de los que ha entregado, fabricando 440.808 vehículos en los 3 primeros meses de este ejercicio. Hoy uno de los protagonistas empresariales del día también es McDonald's. Según el Wall Street Journal, la compañía va a cerrar temporalmente sus oficinas de Estados Unidos esta semana mientras se prepara para anunciar a los empleados corporativos una serie de despidos masivos como parte de una reestructuración más amplia de la empresa. McDonald's ya ha avisado, lo hizo la semana pasada en un correo electrónico interno, a sus empleados de Estados Unidos y a parte del personal internacional que debían trabajar desde casa de lunes a miércoles para poder comunicar las decisiones de personal de forma virtual. Así que veremos si acabamos teniendo esa oleada de despidos por parte de McDonald's. De momento lo que sabemos es que ha cerrado temporalmente sus oficinas de Estados Unidos. Bueno, y les contábamos también que Alemania ha prohibido auditar durante 2 años a Ernst & Young, EY, la consultora, por el escándalo de Wirecard, ya saben, esa empresa alemana. Según publica el diario Handelsblatt, la decisión del organismo de control contable extiende esa prohibición de realizar nuevas auditorías para empresas de interés público durante 2 años y también le impone una multa de 500.000 euros. Se espera que el regulador haga público el comunicado oficial sobre esa decisión este mismo lunes. Eva Villanueva, cuéntanos ahora sí. Muy buenas. Alemania prohíbe auditar por 2 años a Ernst & Young por el escándalo de Wirecard.
Según publica el diario Handelsblatt, la decisión del organismo de control contable, APAS, extiende la prohibición de realizar esas nuevas auditorías para empresas de interés público durante 2 años, así como una multa de 500.000 euros. Se espera, según el diario germano, que el regulador haga público la comunicación oficial sobre esta decisión a lo largo de este lunes. Recuerda Handelsblatt que Wirecard se declaró insolvente en junio de 2020, dejando una deuda a sus acreedores de casi 4.000 millones de dólares tras revelar un agujero de 1.900 millones de euros en sus cuentas que Ernst & Young, una de esas grandes consultoras, atribuyó a un sofisticado fraude global. Ahora, el APAS asegura que detectó incumplimientos a gran escala de las obligaciones de Ernst & Young en relación con el escándalo. Bueno, lo dice, según Handelsblatt, citando fuentes familiarizadas con el asunto. La resolución prohíbe a Ernst & Young a participar así en licitaciones de auditorías de determinadas empresas durante 2 años e incluye a todas las empresas que cotizan en bolsa, así como a la mayor parte del sector financiero, formado por bancos y empresas de seguros. Pero, como decimos, esta es la información que las fuentes han dado a Handelsblatt, pero se espera el comunicado oficial de APAS a lo largo de este lunes. Bueno, y mientras tanto echamos un vistazo a los mercados financieros, unos mercados que ahora mismo en Europa están cotizando mixtos. Tenemos al DAX, por ejemplo, cayendo muy poco, un 0,09. Mientras tanto, el IBEX 35 es la oveja negra hoy del selectivo, bueno, de las principales plazas europeas. Tenemos al selectivo español cayendo un 0,72% y vamos a ver cuáles son pues las compañías que están haciendo que el selectivo español esté cayendo con tanta fuerza. Fluidra es la peor de la jornada, con un 3,7% de retroceso. Le sigue ArcelorMittal, 3%. Solaria también está acompañándoles en el tercer puesto, más bajista, 2,17%. Iberdrola cae ahora mismo un 2% y Acciona también lo hace un 1,7%. Hoy las compañías energéticas son lo que están llevando hacia abajo a este selectivo español. Ya saben que hoy se ha anunciado, bueno, se hizo en el día de ayer, ese recorte por sorpresa por parte de algunos países de la OPEP, entre ellos, por ejemplo, Arabia Saudí, que por sí solo va a recortar concretamente en 500.000 barriles diarios su producción de crudo. Claro, y estamos viendo también pues cuál es esa reacción por parte de compañías que utilizan ese petróleo. Por ejemplo, vemos como Iberdrola o algunas energéticas como Endesa también están cayendo con fuerza. Y por la parte alta, pues por supuesto Repsol es lo que más está destacando en la jornada de hoy, Repsol subiendo un 2% y también tenemos algunos bancos, como es el caso de BBVA, subiendo un 1,3%, Bankinter un 0,9% y el Banco Santander repuntando un 0,96% también. Telefónica se suma con un 0,5% de repunte y le siguen Telefónica, Grifols o Merlin Properties, que son otras de las compañías que hoy también están cotizando en positivo. Y con esto vamos a lo siguiente, y es que hoy de ese recorte de producción de crudo también ha hablado Rusia y ha vinculado de cierta manera, ahora lo escucharán ustedes, lo que está pasando o este recorte voluntario por parte de algunos países de la OPEP, entre ellos Arabia Saudí, lo ha vinculado, lo que ha pasado ahí y la volatilidad que estamos viendo en el petróleo con la crisis bancaria. Sergio Fernández, muy buenas. Mucho ojo porque Rusia vincula los recortes de petróleo de la OPEP a la crisis bancaria, y es que ya tenemos las primeras reacciones del Kremlin a los recortes de producción de la OPEP. De hecho, han hecho especial hincapié en que deben apoyar los precios mundiales del petróleo y sus derivados. Además, han asegurado que Rusia mantiene un contacto estrecho con sus aliados en la OPEP. Por el momento, los precios del petróleo están subiendo con mucha fuerza en respuesta a este anuncio de la OPEP y de sus aliados. Ojo, que van a reducir la oferta de crudo en más de 1 millón de barriles diarios. De hecho, acaba de hablar hace nada el viceprimer ministro Novak, que asegura que la crisis bancaria está haciendo que el mercado de petróleo sea más volátil y además considera que su principal misión es la de aportar estabilidad al mercado de petróleo. Además, está justificando la medida argumentando que hay un expediente de petróleo en el mercado global y que cree que otras naciones de la OPEP van a sumarse a esta medida. Bueno, y nosotros seguimos contándoles algunas de las noticias de la jornada. Ya saben, hoy subidón en los precios del petróleo por ese recorte sorpresa del fin de semana. Vamos a volver a echar un vistazo a cuáles son los movimientos ahora mismo en el petróleo. Vemos cómo el West Texas repunta ahora un 6%, $80,22 el barril. Y por su parte también vemos cómo en el Brent, en el crudo de referencia en Europa, la subida es del 6% en los $84,68 el barril. ¿Lo que ha ocurrido? Pues que el fin de semana Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la OPEP han anunciado nuevos recortes de crudo de alrededor de 1,16 millones de barriles diarios. Si le sumamos los 500.000 de Rusia, que ya anunciaron hace unas semanas, estaríamos ante un nuevo recorte de 1,66 millones de barriles al día.
Ese anuncio ha sido toda una sorpresa y los expertos temen por las consecuencias que podría tener en el precio del crudo. Por su parte, la reacción de Estados Unidos no se ha hecho esperar, ya ha dicho que es algo desaconsejable y la cuestión es que la OPEP ya estaba recortando la producción de crudo, así que ahora el total de esos recortes asciende a 3,66 millones de barriles. A esto le estamos sumando a los 1,66 de ahora, sumados también Rusia, pues los 2 millones de barriles de recorte que se produjeron en el mes de octubre. Eso equivale, según los cálculos de Reuters, al 3,7% de la demanda mundial. Una noticia que llegaba en el día de ayer, que es justo un día antes de la reunión virtual del panel ministerial de la OPEP, que incluye, ya saben, a Arabia Saudí y a Rusia, la OPEP Plus, y que se espera que vaya a mantener esos recortes oficiales de la OPEP, recortes de producción de crudo de 2 millones de barriles diarios y que los mantenga vigentes hasta finales de 2023. Pero claro, también una de las cuestiones que nos preguntamos aquí es qué implicaciones puede tener esto en el precio del crudo. Lo estamos viendo hoy, subidas del 6% para el West Texas y para el Brent. Lo cierto es que los principales bancos de inversión ya han empezado a hacer sus cálculos. Por ejemplo, Bank of America asegura que por cada millón de barriles diarios que se recortan de la producción de crudo, el precio del barril sube en $25. José Antonio Bittner, cuéntanos. Muy buenos días. Morgan, Citi, Bank of America, todos tienen monotemática esta mañana. Precio del petróleo después del movimiento de la OPEP. Dice Bank of America, el movimiento por cada millón de barriles diarios de petróleo que ponga la OPEP de recorte encima de la mesa será entre 20 y $25. Dice Goldman Sachs, este cambio es un cambio profundo de modelo. Lo que está planteando ahora mismo Goldman Sachs es que la OPEP habría cambiado el modelo de atacar esa reducción del precio del petróleo siendo constante, data, en plan bancos centrales, de tal manera que a partir de ahora, dice Goldman Sachs, vamos a ver una OPEP diferente que va a ajustarse a ver cómo defiende el precio del petróleo, sobre todo con la mirada puesta en el movimiento que Arabia Saudí le está diciendo al mundo que no quiere quedar en las garras de Estados Unidos a la hora de ver ese precio del petróleo. Ojo, porque el otro gran comentario de la mañana está en el entorno de los análisis de Citigroup, que dice que estaría la OPEP intentando cortocircuitar la economía global, llevando el precio del petróleo ahora en entorno de los $100 y volver a asustar al conjunto de la economía global, viendo si lo puede llevar incluso por encima con otra reducción de 1 millón de barriles diarios de petróleo, que nos llevaría a máximos de marzo, abril, mayo del año pasado, donde ese precio del petróleo se disparó en torno de los $130. Dice, si finalmente la OPEP juega data, momento a momento, y Estados Unidos no reacciona, la opción de la OPEP sería de otro recorte de 1 millón de barriles de petróleo, parecido al de los más de 500 mil que puso Rusia en las últimas semanas para marzo y que ha continuado en el mes de abril. Y ojo, porque ese movimiento nos dejaría con una variable que ahora mismo teníamos prácticamente descartada, el precio del petróleo por las nubes. Cortocircuito, $20-25 por cada millón de reducción de barriles diarios de petróleo, y una fotografía en la que la gran banca privada en todo el mundo está anunciando un cambio de modelo de la OPEP. Ahora van a actuar partido a partido, modelo Simeone, modelo bancos centrales. Sí, el precio del petróleo cae a los estándares, al rango, como hemos visto, entre 70 y 80, a partir de ahí actuar. Vamos a ver si ese rango también entre 90 y 100 lo puede aplicar la OPEP. Por ahora, subidas muy fuertes en el petróleo han llegado a estar en el 8%. Bueno, y si los precios del crudo están reaccionando al alza en el mercado, a ese recorte sorpresa por parte de la OPEP, la alerta desde luego que ahora está llegando también a las gasolineras. Se podría traducir en una subida también de los precios de los carburantes y también, por supuesto, lógicamente, en un recrudecimiento de la inflación. Raquel Herrero nos ha preparado una pieza para ver exactamente cómo está ahora mismo la situación en las gasolineras. Recorta su producción de petróleo y los precios del crudo suben en el mercado, lo que empresas y familias están temiendo ya es un aumento en el precio de los carburantes, además de un aumento de las presiones inflacionistas ligadas al sector energético. En el caso español, el anuncio coincide con el fin de la prórroga de los descuentos al combustible. Han pasado varios meses desde que terminara el descuento general de 20 céntimos por litro de carburante, una ayuda que permitía reducir el gasto de llenar el depósito y que, sin embargo, ha recibido críticas importantes.
Numerosos economistas y el propio Banco de España han explicado que las ayudas deben dirigirse teniendo en cuenta niveles de renta. Ayudas generalizadas, como el descuento de los 20 céntimos, han beneficiado a los hogares con rentas más altas. El organismo estima que el descuento de 20 céntimos por litro propició que la inflación soportada por los hogares de mayor renta se redujera en 0,6 puntos porcentuales, mientras que para los hogares de rentas bajas ese recorte es menor, de 0,35 puntos porcentuales. Desde el 1 de enero el descuento se ha mantenido vigente solo para el transporte profesional. A partir del 1 de abril el descuento ha pasado de 20 céntimos a 10 céntimos y esta medida durará hasta el 30 de junio. Esa reducción del descuento se decidió por la evolución favorable de los precios de los carburantes, una tendencia que podría cambiar ahora con el recorte de producción de la OPEP. Hoy el precio medio del litro de gasolina sin plomo 95 es de 1,639 euros el litro y el del gasóleo A es de 1,530 euros el litro de media. Estos precios están lejos del máximo histórico y de momento parece que el diésel seguirá más barato que la gasolina durante las próximas semanas, como ha sido habitual en los últimos años y frente al salto que dio el año pasado. En este contexto y con la nueva incertidumbre por el recorte de la OPEP, las gasolineras han estado librando una guerra de precios con el objetivo de atraer nuevos clientes con nuevas rebajas que sustituyan a la extinta ayuda del gobierno. Ahora están lanzando otro tipo de promociones para seguir ganando clientes. En estos instantes resulta muy complicado realizar previsiones de lo que puede suceder con el precio de los carburantes, debido a un mercado con muchas oscilaciones y que también permanece pendiente de lo que ocurra en Ucrania. Lo que sí sabemos es que la eliminación con carácter general del descuento de 20 céntimos por litro de carburante ha encarecido la gasolina más de un 17% y el gasóleo casi un 6% si se comparan con los datos de comienzos de año que todavía recogían el impacto de la medida. Si hay más recortes en la producción de crudo, todo hace prever que los precios del combustible seguirán subiendo. Bueno, pues mercados mixtos hoy en Europa. Veremos también cómo abre Wall Street. Recuerden, a las 3:30 de la tarde. Vamos